Saludos y bienvenidos de nuevo a este canal. Como siempre, le envío un abrazo cordial a todas las personas que se han venido suscribiendo, pero también le envío un abrazo cálido, amistoso, fraterno a todas aquellas personas que de forma constante, de una manera muy recurrente, han venido escuchando cada uno de los audios que creo para cada uno de ustedes. Y recuerden que darte cuenta de que no entiendes es una virtud, pero no darte cuenta de que no entiendes algo es todo un defecto. Actualmente hay un dato no menor sobre la cantidad de personas que están sufriendo de enfermedades mentales. Y este dato cada día crece más. Motivos pues son demasiados. Sin embargo, si nos ponemos a profundizar más conscientemente en la vida de aquellas personas que están pasando por este tipo de situaciones, casi que vamos a llegar a un consenso. Y es que la mayoría de las personas que están atravesando por un trauma, por ansiedad, desesperación o por algún otro tipo de enfermedad de la mente, siempre estas enfermedades están motivadas por una muy poca disciplina que se tiene sobre los pensamientos. En pocas palabras, voy a resumirlo de esta forma. El ego que todos llevamos es el que normalmente puede y tiene como provocar diferentes enfermedades mentales en el ser humano. No es un dato cualquiera, ya que esto demuestra cómo muchas personas, demasiadas personas, todavía no logran comprender el aspecto interno que todos debemos de controlar. El ego es algo que todos llevamos dentro. Esa vocecita que constantemente nos puede estar hablando y nos puede estar diciendo todo sobre cualquier situación de nuestro alrededor. Nos puede hablar de nuestros padres, hermanos, puede hablar de la sociedad, de los amigos, los compañeros. Habla absolutamente de todo el mundo, porque es especialista en crear división en la persona. Es un especialista en crear una especie de reyerta interna, conflictos que llevan a la persona a la confusión, a sentirse desorientado, sin saber qué hacer, sin saber por dónde empezar o cómo debe de guiar su destino. El ego es aquella pequeña entidad que la mayoría de las personas creen que son ellos. Esa vocecita que les habla incluso tiene exactamente la misma voz de ustedes y constantemente los está guiando. Y utilizo la palabra guiar entre comillas, porque en realidad los está embolatando, los está distrayendo, mostrándoles una realidad que no existe, una realidad caótica, difícil, complicada. Les está mostrando lo que les quiere mostrar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de esto, porque es una especie como de camuflaje que utiliza para poder alterar el comportamiento de una persona. Para poder detectarlo hay varias formas, pero la más sensata, la más sencilla, la más simple es mantenerse alerta.
está alerta a todos los pensamientos y sobre todo a esa vocecita que constantemente les está hablando. Esa vocecita es aquella que cuando sugiere algo, siempre aquella sugerencia viene acompañada de un caos, viene acompañada de división. Es aquella vocecita que los está obligando a realizar reclamos que no tienen que realizar, a tratar de manipular a las personas con tal de conseguir un objetivo. Es la vocecita que los lleva a mentir. Es la vocecita que los lleva a alabarse a ustedes mismos. Es la vocecita que los lleva a alardear de todo lo que ustedes pueden tener. Es la vocecita que está totalmente ensamblada en el egoísmo. Es aquella vocecita que sugiere que la ambición es un estilo cómodo de vida. Es aquella vocecita que te hace o te convierte en un ser extremadamente tacaño. Es esa voz que constantemente te está mostrando un camino arrevesado, un camino en donde la confusión mental es lo único que predomina. Es algo muy diferente a lo que son ustedes. El alma, la conciencia es una cosa. Esa vocecita es algo totalmente aparte de el estado en el que ustedes se encuentran normalmente. Hay personas que tienen un ego demasiado grande, enorme, que prácticamente los domina y desde que se levantan hasta que se acuestan no son ellos, es el ego el que habla por ellos. Hay personas que de alguna u otra forma, de vez en cuando, durante su día a día, se les sale ese pequeño eco. Y esto no significa que nadie lo tenga, a excepción de los niños. Un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, ellos no poseen eso. A medida que van creciendo, 6, 7, 8 años, ya comienzan a identificarse con una imagen falsa de ellos mismos. Se comienzan a identificar con un nombre, unos apellidos, con una imagen externa. Se comienzan a identificar con una historia. Se comienzan a identificar con una población, una ciudad, una sociedad. Aquí es donde comienza el ego a crearse a través de nuestros pensamientos, a través de la idea que creamos de nosotros mismos. Este ego como tal, lo único que provoca en la sociedad es una distorsión exacerbada de la verdad. Este ego lo único que provoca es desidia, lo único que provoca son inconvenientes o problemas a la persona que se deja controlar de él. Es algo que la sociedad actual poco o nada le presta atención, porque se hace muy natural en estos momentos que el egoísmo, la vanidad, sea lo que predomine en la vida de las personas, sin darnos cuenta que el ego como tal, el egoísmo como tal, no es natural en un ser humano, es algo impuesto por la misma sociedad, es algo que nos va llegando, pero es algo que no solamente llega, sino que desea quedarse con nosotros hasta lo último. A través de esta entidad, las personas por lo general crean o viven en el temor, en el miedo, en la desesperación, en el rechazo. Viven mucho en la acusación, enjuician, lanzan todo tipo de juicios o prejuicios de las personas, pero en realidad el ego lo único que hace es estarse enjuiciando constantemente a sí mismo, porque vive de la comparación. Se compara con todo el mundo, se compara con los vecinos, se compara con los amigos, los compañeros de trabajo, incluso con los mismos familiares, porque siempre está buscando estar por encima de los demás, porque en el fondo se siente muy inferior, se siente muy poca cosa. ¿Es algo que se pueda manejar? Sí,
¿Que se pueda eliminar? No, no se puede eliminar. Es algo que podamos controlar. Vuelvo y se lo repito, sí se puede controlar. Solo que primero debemos de detectarlo. Primero debemos de reconocerlo, porque él como tal no solamente maneja un rostro, sino que él puede manejar varios rostros, varias personalidades, y entre ellas incluso pueden chocar, pueden tener pequeños conflictos. Es como cuando una persona está pensando una cosa y de repente dentro de su mente hay otra vocecita que le está refutando lo que está pensando. Son dos personalidades de un mismo ego, uno mucho más grande, el cual puede interferir de una manera constante en las decisiones que toma en la vida que todos llevamos. Este ego no es algo de ahora, es algo que en el hinduismo, en el budismo y en las diferentes tradiciones clásicas y espirituales existe. Y es algo que en todas estas tradiciones se busca controlar, se busca poder detectarlo para así poder disminuir un poco su influencia sobre nuestra vida. La persona que no tiene un control sobre su ego está destinada al sufrimiento, está destinada a la confusión, a la ansiedad, a la bipolaridad. Es alguien que hoy te está hablando de una manera y mañana te va a estar hablando de otra cosa. Y recuerden que si te permites que el loco de la casa te gobierne, entonces tu vida va a tomar un giro hacia el caos, hacia la incertidumbre, hacia el conflicto, hacia la desazón, hacia la tristeza, hacia la autodestrucción. Por eso es importante, vuelvo y se lo repito, que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y veamos la luz que llevamos todos dentro, pero también que aprendamos a diferenciar qué es nuestro ego y cómo nos está hablando y por dónde nos está encaminando. Aprendamos a conocerlo, pero también a aceptarlo. Y para así poder tener un control más notorio sobre él, es comprender nuestra naturaleza, para así poder aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a aquella criatura, a aquel ser que está prácticamente inerme y lleno de miedo en nuestro interior. Y con este video los voy dejando. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y chao.